Hacemos esta conversa con varios distinguidos invitados y entrevistados hoy día, partiendo por la Paula Espinosa. Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas. Por acompañarnos. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, diplomada en edición de libros y revistas para la Universidad Diego Portales, y ha escrito, entre otros, como coautora, el libro Cosmogonías, mitos chilenos sobre el origen del mundo, ¿no? Sí. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Daniel González, ¿estás ahí, Daniel? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Antropólogo social, diplomado en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad de Chile, dedicado la última década a la investigación etnográfica, audiovisual y testimonial, con especial atención, dice tu biografía, en fiestas patronales y música tradicional del norte grande, norte chico y de la zona central de Chile. Así que vamos a conversar de eso también. Muchas gracias por acompañarnos, Daniel. Gracias a ustedes. A Diego Artigas, arqueólogo de la Universidad de Chile. Diego, ¿cómo estás? Trabajó en el área educativa del Museo Chileno de Arte Precolombino. También es coautor, entre otras cosas, del libro que escribieron junto con la Paula, sí, que se llama Mitos de Chile. Cosmogonías, mitos chilenos sobre el origen del mundo. Muy bien. Y ha escrito un montón de otras cosas también, así que muchas gracias por acompañarnos, Diego. Gracias. Y cerramos con Sergio Fritz, que es escritor, editor y director de la revista Bajo los Hielos, y es autor de dos libros, diría yo, La Recta Provincia y Magia Australis. Gracias. Sí. Que tienen que ver también con nuestros mitos, nuestras leyendas. Mitos, leyendas, no es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay, dirías tú, Diego? Sí. El mito tiene que ver con una cosa más como cosmogónica. Cuando se habla de la cosmogonía tiene que ver un poco con cómo se crea algo, ya cómo se entiende algo, cómo se ordena algo. Ya, en cambio la leyenda tiene que ver como con, o más o menos como lo entiendo yo así, con historias que están ubicados dentro de esa cosmogonía. El mito es una cosa como mucho más fundacional, dirías tú. Es mucho más fundacional. Más comprensiva. Claro. Tiene que ver un poco cómo se van originando ciertas cosas. Fíjate, en mi ignorancia yo decía que el mito es creación pura y la leyenda tiene algún asidero, algún origen en la realidad, aunque distorsionada. Es que el mito también tiene origen en la realidad. Así, ¿eh? Sí, ya. Sí, también tiene origen en la realidad, pero la explicación del origen es distinta. Ese diría que es como la... Yo diría Paula, que lo bonito de lo que pasa con el mito es, por ejemplo, esta diferencia que nosotros hacemos entre realidad y mito. En el mito esa diferencia no opera. Okay. Y esa es una de las gracias cuando uno se mete en este tipo de temas, es que esas categorías que para nosotros están súper naturalizadas, como ficción, realidad, o que se basa en, o hay un referente que es la realidad, no es así, porque el mito en sí es una palabra viva. Lo que estás queriéndome decir es que no corre la diferencia entre mito y realidad, del punto de vista que el mito sea, en esa comparación, siempre una invención o una mentira. Claro. Exactamente, y cuando en general hablamos de estos temas, tenemos que siempre tratar como de alguna manera de centrarnos, pensar en categorías distintas a las que usualmente estamos acostumbrados a pensar. Eso... Ahora, yo tengo la sensación, no sé cómo lo ves tú, Daniel, de que Chile, de norte a sur, de sur a norte, es un país que está lleno de mitos, de leyendas, de cuestiones, de explicaciones, de cosmogonías muy diversas unas de otras. Yo no sé, comparándolo con otros países, con otros territorios del mundo, pero somos bien buenos para el mito y la leyenda. Sí, no, como... Yo diría, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muchos países tienen muchos mitos, y Chile también. Lo que pasa es que cada pueblo, cada sector tendrá sus propias historias locales que quizás se empiezan a volver a mitologizar, se empiezan a transformar en leyendas, y cada sector, de una quebrada a otra hay distintos mitos y se van, de alguna forma se van traspasando, influyendo, creando nuevas cosas. Y claro, entonces si tomamos cada sector de Chile, cada quebrada de Chile, bueno, ¿cuánto hay? Miles. Yo decía, Daniel, en tu presentación que te has dedicado en la última década a la investigación etnográfica, audiovisual y testimonial, con especial atención en fiestas patronales. Sí. ¿Qué es eso, las fiestas patronales? Las fiestas patronales son fiestas de pueblo, en general campesinos, en donde se celebra alguna imagen, también por lo general cristiana, la Cruz de Mayo, Virgen del Carmen, San Isidro, Virgen de la Merced, Niño Dios, y son fiestas que son comunitarias, que el pueblo las realiza para sí mismo, sin la influencia de casi nada externo, sino que ellos mismos se celebran a ellos mismos en ocasión de una imagen, o San Francisco puede ser, Virgen del Rosario. Entonces son celebraciones comunitarias. Digamos. Celebraciones comunitarias, que es una categoría distinta del mito o de la leyenda. Sí, y también distinta también a quizás las grandes fiestas que uno conoce. Que también, pero es parte de la cultura ancestral, digamos. Sí, son fiestas que nacen en la colonia, digamos, en general, y se han cambiado, pero por supuesto que tienen 400 años de vida. Hablemos de esa durante el programa, si te parece. Quería ir con
con Sergio para preguntarte por un libro directamente tuyo, que es este de La Recta Provincia. Ahí en una entrevista escrita te leía que tú dijiste alguna vez en una charla que no había nada más chileno que la Recta Provincia. Sí, sí. E introdúcenos, yo algo conozco de esto, pero introdúcenos, ¿qué es esto de la Recta Provincia? ¿Qué tienen que ver los brujos con esto y con la mitología chilota, no? Claro, un tema bastante interesante porque nosotros solemos ver lo ocurrido en Europa, por ejemplo, con la Inquisición, con ciertos procesos de persecución respecto de ciertas personas que tenían sus prácticas mágicas. Estamos muy acostumbrados a ver eso como algo exógeno, afuera. Sin embargo, acá en Chile, en el año 1880 aproximadamente, hubo todo un proceso donde, de tipo judicial incluso, donde se persiguió a personas que constituían un grupo que se llamaba La Mayoría. Pero espérame una cosa, estamos hablando aquí, y perdóname que entra en la categoría mito o realidad para diferenciarlo, pero estamos hablando aquí de hechos históricos. Sí, sí. La Recta Provincia es algo que existió sí, a finales del siglo XIX. Exactamente. En la zona de Chiloé. Y se cree que todavía podría existir. Okay. Entonces, eso ya es parte de la leyenda. Okay. Te das cuenta como que se va mezclando. Entonces, incluso muchas de las creencias de los brujos de Chiloé tienen que ver con aspectos de un pensamiento mítico y mágico, y también aspectos que son ya propiamente de leyendas. Volvamos a 1880. ¿Qué me decías que pasa ahí? Ya. Debido a ciertas muertes que ocurren entre los mismos brujos, se realiza una especie de rivalidad entre dos zonas, Tenaún y Quicaví, dos lugares de Chiloé, y los mismos brujos recurren a la justicia chilena para que zanjen la controversia. Entre ellos. Entre ellos, exactamente. Ahora, ¿quiénes eran, para seguir avanzando, vamos a seguir haciéndolo, pero quiénes eran, tú dices, casi como mucha libertad de estructura de cuerpo, los brujos? ¿Cómo había dos cofradías de brujos que se enfrentan? O sea, la institución era La Mayoría, ¿ya? Y normalmente se llamaba La Recta Provincia como más que nada la provincia de Chiloé. Pero estas personas componen silvestres, chilotes, como cualquier otro, ¿qué condición tienen? Generalmente indígenas. Okay. Beliches, huilliches. Ok. Ya hay algunos mestizos ya indígenas chilenos. Avecindados ahí. Sí, yeah. sí. Yeah. Y ellos tenían, claro, su cofradía, su agrupación en la cual existía toda una jerarquía en la cual se iban viendo temas de justicia, temas de salud y temas ya propiamente de... Y la Recta Provincia administraba la zona. Exactamente. Así tenía valor jurisdiccional lo que decidiera, lo que dijera, digo. Claro, la gente de pueblo normalmente recurría hacia... más que a los tribunales, recurría... A resolver los temas ahí. Claro, a los miembros de la Recta Provincia. Ya. Y esta categoría de ser brujos ellos, ¿qué condiciones tenían especiales? Claro, había todo un proceso, una iniciación, por ejemplo, para ser brujo, en la cual había una serie de pasos que había que cumplir. Entre ellos, por ejemplo, uno de los más escabrosos, que era el de asesinar al ser más querido de uno, generalmente un hijo. Es una prueba de entrada a la... ¿Cómo se llamaba? La Recta Provincia. Ya, pero claro. Había una institución que le da origen a la Recta. La mayoría, claro. La mayoría. Sí, sí. Entonces el brujo necesitaba cumplir una serie de requisitos, entre los cuales se hallaba ese que te menciono, pero también habían otros, eran una serie de pruebas bastante fuertes. Ahora, ya el Estado chileno se había consolidado más o menos de manera importante. En 1826 creo que se obtiene ya el dominio total respecto de Chiloé, digamos, donde se desarrolla esto. Ahí el general Freire, qué sé yo, expulsa definitivamente de Chile a los españoles. Así es. ¿Cómo el Estado chileno no tenía jurisdicción o la delegaba o se hacía el loco, miraba para el lado respecto a estos brujos? Es que eso es lo curioso, porque de alguna manera había como dos administraciones de justicia. Una que era popular, elegida de alguna manera por los mismos indígenas en gran parte, y otra que era la que vino desde Santiago, desde la capital. Es que la acusación... hay una visión política acerca de la acusación de brujería. Justamente la acusación de brujería es una forma de persecución política a ciertas personas. No es que tuviera en este caso de brujos, sino que era una imputación que se le hacía desde el Estado a estas personas. A los mapuches, a los beliches. Sí, a los huilliches. Entonces, si tú quieres, en general, donde hay acusación de brujería es porque hay problemas judiciales. Antes entre la autoridad y los en general indígenas y autoridades, ya sea eclesiástica o política, y de alguna forma para perseguir, para aplacar ese movimiento, en general ahí se le acusa de brujería a los pueblos. Pasa mucho, digamos. Es una forma de micropolítica, por decirlo así, de persecución a grupos específicos. La brujería funcionaba en ese sentido también. Y en ese sentido es interesante el uso de las palabras y del lenguaje para cuando nos referimos a estos temas.
cuando se asigna a algo como brujería, se está tratando de efectivamente hacer un giro o dar a entender algo en términos políticos. O, por ejemplo, el mismo entendimiento que tenemos ahora de la palabra mito, que es como un cuento, claro, una mentira. Una falacia. Claro, una falacia, algo que hay que desmentir, además, ¿cierto? Desde como nuestra racionalidad occidental. Entonces, es bien interesante también como estas historias, estos relatos, que nosotros también la entendemos como relatos, pero a veces son imágenes, fragmentos, de alguna manera llegan acá siempre tratando no sé, no darles como el lugar quizás que corresponden o que han tenido o que tienen. Oye, pero vamos a eso, porque es súper interesante lo que tú planteas desde el punto de vista de que lo que se intenta hacer habitualmente cuando se habla de mito, y cuando te relatan un mito, un cuento de viejo, digamos, como lo tratan algunos, es desacreditarlo porque es una chiva, una explicación del Chile mágico que no tiene ningún asidero en nada y que es un invento sin ningún significado ni valor. Y claro, cuando uno escucha algunos mitos, ponte todo, el más famoso diría yo en Chile debe ser el Chauco, ¿o no? Ahí hay un gallo famoso, este personaje, este enano duende de mal aspecto, hay una que obsesión, a los hay hombres una les obsesión. hacía algunas cosas y a las mujeres otras cosas. Sí. ¿Ah? Es difícil que alguien pueda lograr cierta identidad entre el mito y alguna realidad que alguna vez haya ocurrido. Lo que pasa es que hay un tema con cómo nosotros estamos entendiendo el concepto de mito. Vamos. En donde muchas veces, y es lo que se ve ahora, que se entiende el mito como una explicación de algo. Y el mito en ningún momento pretende dar una explicación de algo, no obstante, entrega explicaciones sobre cosas, pero no es la función central del mito dentro de lo que es la cultura. Excelente. Entonces, cuando se cuenta un mito y no sé, por ejemplo, el mito de los copigos, entonces dice, bueno, que la sangre cayó sobre los copigos, por eso los copigos son rojos. Entonces, la idea central se dice, bueno, en la explicación del mito completo del copihue dice que el copihue es rojo por tal cosa, como si el sentido del mito fuera de entregar esa... fuera un dato justificar preciso para explicar el rojo del copihue. Justamente. Y no es esa la función. cuando en realidad el rojo del copihue lo que está haciendo es incentivar, más que incentivarlo, lo que está dando es darle veracidad al mito. Es como el mito es verdadero porque el copihue es rojo. Entonces funciona de otra manera. Qué bueno. El tema con el trauco, por ejemplo, hay un cuento ahí con ciertos personajes que además al parecer tienen que ver también con temas que son como medio del inconsciente colectivo, porque hay personajes que son como tullidos. El trauco no tiene pie, tiene dos muñones, ¿ya? Y camina afirmado de un palo del pavo del dún, que es un tipo de madera que es propia de él. Y esta cosa como tullida, que es chico, contrahecho, jorobado, feo, esa cosa así, claro, esa cosa tan contrahecha va quedando como un elemento muy vinculado con el tema de lo viril. ¿Ya? Y ese mismo elemento no solo aparece en el trauco, sino que además está presente en un montón de personajes en el mundo que tienen una vinculación con lo viril, ¿ya? En el fondo con un pene gigante, sí, con toda esta imagen así bien marcada, y también asociado a personajes muy deformes, pues ya que sean contrahechos, que no tengan pies y qué sé yo. Entonces ahí al parecer lo que se hace es como una especie como de imagen media que va asociado al inconsciente colectivo y que va tomando ciertas formas, ¿ya? ¿Por qué está siempre vinculado a eso? Ahí habría que entrar a empezar a buscar cosas más profundas, pero hay cosas que generalmente los mitos van unidos y se pueden encontrar en distintas culturas. Yo diría que es importante como, o sea, para mí al menos me hace mucho sentido, a propósito de lo que dice el Diego, claro, el mito, nosotros tenemos esta lógica de que el mito va a explicar algo, entonces luego lo desacreditamos porque en realidad eso no es así, no se explica desde ese lugar. Sin embargo, el mito, y como toda narración, todo cuento que todos nos contamos, más que explicar algo, nos explica a nosotros mismos. Y de alguna manera, cuando uno conoce la cosmogonía o las visiones de distintos pueblos, uno se aproxima a ellos, los entiende y también se entiende uno mismo como culturalmente. Exacto. A propósito de lo que decías tú. El mito lo que habla es de quién lo genera, ¿no? Exacto. Y habla de nosotros, habla de quienes lo generaron y también de quienes lo recibimos. Oye, y vámonos. Y quienes lo mantienen. Yo creo que ahí el tema de quién mantiene el mito es súper importante. Yo tengo la impresión de que conversaciones sobre estas, libros sobre los mitos, las leyendas de Chile, tomando el tema en profundidad, siendo enseñado en los colegios, es un hecho que ha ido retrocediendo con los años en la educación formal. Es la impresión que yo tengo. Yo lo estudié en el colegio, pero mis hijos
no han sabido de mitos ni de leyendas de Chile, que yo les pregunto por algunas. Es una pena, pero es una realidad. A lo que voy es que, a propósito de conservar o no los mitos, tengo la sensación que esa conservación está un poquito anichada y no sé, en retirada. Yo creo que ahí ha pasado algo también a nivel de cómo se van narrando los mitos en la actualidad, como que hay una idea que para mí es bastante macabra, ¿ya? de que los mitos tienen que ir como puliéndose, como si un mito se pudiera pulir de alguna manera. Pero puede evolucionar, ¿o no? Puede cambiar, el mito va a ir cambiando constantemente, pero cuando se trata de forzar el cómo se debe pulir un mito, y cuando me refiero al pulirlo es como que no debe ser tan fuerte, así como, si tiene mucha sangre, quitémosle la sangre, si tiene mucho sexo, quitémosle sangre, porque en el fondo los mitos, como son historias inventadas, entre comillas, claro, son para los niños. Claro. Entonces a los niños no se les puede hablar de sexo, no se les puede hablar de sangre, no se les puede hablar de violencia. Entonces al final termina todo como una cosa medio como Disney. Ya, claro. Muy higiénico. Claro, muy higiénico, muy aséptico, cuando los mitos no son todo así. lo contrario. O sea, se han perdido la cultura de la oralidad, digamos. Los mitos nacen del encuentro de familia, del encuentro comunitario. Ahí se empiezan a contar los mitos. Hay ritos donde se cuentan mitos y otros espacios quizás domésticos donde se cuentan leyendas o otro tipo de narración, digamos, ¿no? Entonces eso también se ha perdido notablemente en casi toda, en la vida.